Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Silva, soy asociada de la Asociación Civil Derecho y Sociedad y el día de hoy, a nombre del portal jurídico interdisciplinario Polemos, tengo el agrado de entrevistar al doctor Iván Montoya Vivanco, quien es, doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es también profesor principal del Departamento de Derecho y asesor del IDEPUC. Ha sido a su vez jefe de la unidad de extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción y es especialista en delitos contra la administración pública y crímenes contra los derechos humanos. Para situarnos en el contexto de la entrevista, como ustedes sabrán y habrán visto de repente las noticias, el señor Ney Chávez Santillán, el pasado 24 de mayo del presente año 2023, a fin de salvaguardar la integridad de su familia, se enfrentó y acabó con la vida de un presunto delincuente que ingresó a su local, que era un chifa ubicado en el distrito de Villa El Salvador, Lima, Perú. En ese sentido, le doy el pase al profesor Iván Montoya para que nos pueda explicar qué es la legítima defensa y cómo es que se regula en nuestro ordenamiento jurídico. Sobre la legítima defensa, en realidad a partir del caso que ha sido conocido por todos nosotros sobre el dueño de un chifa y que ha sido materia de presentación para esta entrevista, antes señalar evidentemente que el Código Penal en el artículo 23 regula la legítima defensa y sus requisitos. Es un artículo que permite a cualquier sujeto defenderse a sí mismo o a terceros cuando es sujeto de una agresión ilegítima por parte de otra persona, utiliza la racionalidad de medios empleados y tiene falta de provocación suficiente respecto de la agresión. Entonces, cumplidos esos tres requisitos, podemos hablar de una legítima defensa perfecta. Agresión ilegítima que requiere que la agresión sea real y próxima e inminente, y generalmente respecto de bienes jurídicos de titularidad individual, fundamentalmente. La necesidad racional del medio empleado no exige una proporcionalidad de bienes jurídicos en abstracto, sino, como lo comentaremos posteriormente, simplemente por el contexto, la racionalidad y eficacia de los medios que se utilizan en ese contexto. Y el último de los requisitos es que el sujeto que se defiende no haya provocado idóneamente al sujeto agresor. Esos son los requisitos para poder invocar y apelar a una legítima defensa y entender que el sujeto, por más que haya lamentablemente un fallecido, un muerto, no se ha cometido un homicidio, porque evidentemente no hay un injusto penal evidenciado, ¿no? Bien, sí, con relación al caso que ha sido objeto de comentarios, valoraciones y reportajes televisivos, yo creería que hay que precisar bien los hechos. Tengo la posibilidad de trabajar sobre la base de dos hipótesis que tendrán que ser precisadas en el transcurso de las investigaciones preliminares. Una, y en cualquiera de los dos supuestos, tengo que decirlo, creería que el sujeto no es responsable penalmente, el dueño del chifa, por la muerte del sujeto que ingresa a agredir o amenazar a su esposa, a su hijo y a su propiedad misma. En la primera hipótesis, la preciso, es aquel supuesto de los últimos vídeos en los que, según parece, se aprecia que el sujeto ingresa al restaurante cuando aún no había o estaba por abrir, y amenaza a la esposa del dueño del restaurante y al hijo del dueño del restaurante, menor de edad, los coloca de rodillas y tiene en su mano un tenedor, con lo cual lo exhibe o es visible, con el cual amenaza a estas dos personas. Es en ese contexto donde sale el dueño del restaurante, esposo o marido o pareja de la señora y padre del menor, y efectúa un par de disparos y le produce la muerte al sujeto que ingresa y amenaza a su esposa, a su hijo y su propiedad.
En este supuesto creería yo que se cumplen los tres requisitos de la legítima defensa. Que hay agresión ilegítima, no hay ninguna duda. El sujeto mayor de edad ingresa hasta donde se puede evidenciar, ingresa al local, coloca a la esposa, a la víctima en situación de rodillas. En esta primera hipótesis, como digo, amenaza con un tenedor, y es en ese contexto donde aparece el dueño del restaurante viendo esa situación y hace los dos disparos. ¿Hay una agresión ilegítima? Como lo menciono, creo que lo hay. Hay una necesidad racional de los medios empleados. Ese probablemente sea el único punto a discutir en esta primera hipótesis. Hay un tenedor y hay un arma de fuego. La legítima defensa no evalúa proporcionalidad de bienes jurídicos en abstracto, ni tampoco la proporcionalidad en estricto de los medios. El código habla de necesidad racional del medio, necesidad concreta, como lo dicen en la doctrina, o lo que implica en realidad que en el contexto y desde una mirada ex ante, el sujeto que se defiende evalúe de manera por el contexto cuál es el medio que tiene más eficaz, digamos, accesible, resguardando su seguridad y la de su esposa y su hijo, que en ese momento estaban amenazados, para evaluar la eficacia y si es el medio más idóneo o racional posible. Creo que en ese contexto no era posible exigirle al dueño del chifa que mirase si tenía otro cuchillo para enfrentarse con el otro cuchillo. Ese momento mirado ex ante, uno lo puede evaluar con ese criterio. En segundo lugar, uno puede decir que uno de los principios que informa la legítima defensa es no solo la defensa de bienes jurídicos fundamentalmente de carácter esencial, vital, sino también la prevalencia del ordenamiento jurídico, que es lo que permite en este caso que algún, entre comillas, exceso entre los medios pueda ser cubierto perfectamente por la legítima defensa, dado que se trata de la eficacia de los medios y de salvaguardar un poco la seguridad del que se defiende. Desde esa perspectiva, más allá de que haya un arma de fuego frente a un tenedor, creo que la legítima defensa permite cubrir ese supuesto. Y en tercer lugar, no se aprecia en ningún momento que el dueño del chifa haya provocado ni siquiera remotamente al agresor para poder ingresar al restaurante y amenazarlos y agredirlos. Bajo una segunda hipótesis es probablemente un poco distinto, pero no nos lleva a un resultado diferente. Se trata del caso en el que la persona ingresaría y amenaza, pero camuflando debajo de su chompa o de su casaca una suerte de arma que no se sabe si la tiene o no la tiene. Si evidentemente no la tuviera, lo que se aparece ex ante es como si hubiese una amenaza con un medio más o menos vinculado a un tipo de arma de fuego, ¿no? Es como si estuviese amenazando camufladamente con un arma de fuego dentro de su chompa, sin que el sujeto que observe desde el otro lado, el que se defiende, pueda observar si se trata verdaderamente de un arma o no. Simplemente considera que hay un peligro porque podría haber un arma de fuego dentro de su casaca. En ese supuesto, que hay una agresión ilegítima, creo que sí, es una agresión ilegítima, más allá de que entre armado o desarmado, el sujeto entra y amenaza, probablemente con uso de la fuerza, a su esposa y a su menor hijo y los coloca de rodillas, ¿no? Donde podríamos hablar de que hay un error, es un error sobre los medios, en esta segunda hipótesis, ¿no? Un error sobre los medios. Este error sobre los medios hace ver que efectivamente estaríamos ante una suerte de error sobre el medio empleado en la agresión ilegítima. Yo creería que este tipo de error debe ser tratado, como la mayoría de la doctrina lo evalúa, como un error de tipo. Y en ese contexto, y dado la situación en la que se vivía en el barrio, en ese contexto es perfectamente posible hablar de un error de tipo invencible. El error de tipo invencible nos lleva a la ausencia de responsabilidad por parte del que se defiende. En ese contexto estamos hablando del dueño del chifa. Entonces,
Más allá de que se trate de un medio como el tenedor, o más allá de que se trate de un arma camuflada, un error sobre ese presupuesto, uno puede considerar que se puede resolver como un error de tipo y por el contexto invencible y por lo tanto una ausencia de responsabilidad, una ausencia de injusto penal en ambos supuestos. Entonces, nos parece que felizmente el hecho quedó grabado en un vídeo y que nos puede mostrar con claridad que en cualquiera de las dos hipótesis que precise el fiscal, esta investigación no puede prosperar y debería ser archivada, ¿no? Bien, gracias por la pregunta. Yo creería que la legítima defensa, que incluso ha sido precisada en algún momento con un párrafo que aclara que no se necesita proporcionalidad de bienes o proporcionalidad en estricto de medios, es suficiente con la regulación actual. Creo que están los tres requisitos bastante bien definidos, como en la mayor parte de códigos penales de nuestro entorno cultural, y creería yo que es un tema más de capacitación y de entrenamiento de nuestros jueces o fiscales en el manejo de esta causa de justificación, que amerita ver un poco sus fundamentos, amerita ver un poco más en detalle cómo esos fundamentos operan en cada uno de los tres requisitos, y a partir de allí poder enfrentar la casuística con solvencia y con la debida fundamentación de sus resoluciones judiciales. Más allá de eso, creo que no se necesita una regulación adicional. Agradezco al portal jurídico interdisciplinario Polemos de la Asociación Derecho y Sociedad por esta entrevista y por permitirme aclarar algunas ideas y conceptos relacionados a un caso emblemático de los últimos días. Muchas gracias.